Este conjunto de dificultades y complejidad de la técnica no han hecho sino contribuir a mitificarla, quizá en exceso, pues lo cierto es que los montajes, una vez que se conocen los elementos, no son tan complicados y el lanzado, como el de otras modalidades, es cuestión de práctica. Es precisamente este último otro de los apartados más temidos por quienes se acercan por primera vez a la pesca a mosca. Lograr sacar una buena porción de línea, consiguiendo que gire en el aire sin engancharse y hacerla descender de forma que la mosca se pose suavemente en el punto deseado, se antoja al principiante como algo imposible. Sin embargo, a poco que se entrene, puede ver que no es así, y que no es tan difícil alcanzar un nivel aceptable. El perfeccionamiento vendrá con el tiempo. Hay, sin embargo, otro aspecto, a primera vista más sencillo, pero que resulta tener tanta o más complejidad que el lanzado y que es crucial para que las suspicaces truchas se decidan a morder el anzuelo: presentar la mosca de forma natural. Para ello la artificial debe estar primero bien seca, algo fácil de conseguir utilizando alguno de los muchos productos que existen en el mercado. En segundo lugar, y ahí es donde radica la dificultad, hacer que se mueva en el agua de la misma forma que lo hacen las verdaderas moscas, es decir, ni más deprisa ni más despacio, y sin que la artificial ni el último tramo del bajo dejen ningún tipo de estela por desplazamiento o retención, lo que se conoce como dragado. Esto se consigue por un lado con una cuidadosa y equilibrada elección de los componentes del bajo, tanto de los grosores como de sus longitudes, y por supuesto de los materiales. Por otro, con un manejo de la línea adecuado a la corriente, de forma que no desplace ni retenga al terminal. Algo más sencillo que utilizar mosca seca es emplear ninfas, es decir, imitaciones de esos mismos insectos, pero en sus primeras fases, cuando su vida transcurre en los fondos de los cauces. Entre estas y las anteriores existe otra gama de artificiales que también se mueven bajo la superficie y que se denominan ahogadas. Ambos grupos son muy efectivos e indispensables cuando no hay actividad arriba. Sin embargo, son menos espectaculares, al ocurrir el ataque fuera de la vista del pescador. Las mismas técnicas usadas para ir tras las truchas comunes se emplean también para el reo. Reo es como se conoce a la forma anádroma de la trucha común, es decir, a la que tras nacer en la cabecera del río y permanecer en este un tiempo variable, que puede superar los 2 o 3 años, desciende al mar. A diferencia de los salmones, no se aleja mucho de la desembocadura y con frecuencia permanece en estuarios y rías, y cuando vuelve a remontar el río para desovar, sigue alimentándose en él como si de una trucha común se tratase, por lo que lo habitual es que supere satisfactoriamente la freza y vuelva de nuevo al mar. Allí su color se torna más plateado y brillante, pero cuando lleva un tiempo de nuevo en agua dulce, puede volver a ser muy difícil de distinguir de sus hermanas comunes. La vida en el mar le confiere, aparte de esa librea plateada, un color asalmonado a su carne y un peculiar sabor que la hace muy apreciada. Como una trucha que es, las formas de pescarlo no distan mucho de las ya descritas y tampoco el equipo, aunque en este apartado hay que tener en cuenta que el tamaño de los reos, tras su estancia marina, es comparativamente mayor al de truchas de similar edad, no siendo raros los ejemplares de más de 2 kilos, lo que se traduce en la conveniencia de elegir equipos más potentes. Dentro de la modalidad de lance, además de cucharillas mayores, bulldog con montajes de moscas o streamers y peces artificiales, que con el reo son mucho más empleados que con las comunes, hay que destacar un señuelo singular muy utilizado en Galicia, el risco, que muchos pescadores se fabrican artesanalmente en plástico, silicona, madera
y otros muchos materiales, recubriéndolos o no de pelo. Cualquiera de ellos da buenos resultados, especialmente al amanecer y sobre todo al caer la tarde, en ese tranquilo momento tras la puesta de sol, conocido como sereno, que suele ser cuando los reos muestran mayor actividad. Para pescar los amoscas se emplean cañas de unos 9 pies, potentes, y con líneas del 5 o del 6 terminadas en bajos más gruesos que los usados para la trucha y generalmente de un solo tramo, es decir, sin nudos, para reducir el riesgo de rotura cuando se tiene la suerte de clavar un buen ejemplar. Los actuales monofilamentos cónicos de fluorocarbono pueden ser una buena opción. Las artificiales preferidas para el reo suelen tener también mayor tamaño. Pero si truchas comunes y reos son físicamente muy semejantes, existe algo en lo que son radicalmente distintas: la combatividad. La fortaleza física del reo es muy superior a la de su pariente de río. No en vano, la vida en el mar y remontar largos tramos de cursos de aguas bravas les obligan a un esfuerzo considerable para el que su musculatura tiene que estar preparada. Además son, si cabe, aún más recelosos que aquellas. El aprecio, tanto gastronómico como deportivo, de que gozan ambas variedades de trucha, les ha hecho soportar una presión creciente que se vio agravada con el deterioro de sus frágiles hábitats, disminuyendo sus efectivos y llegando a su extinción en muchos ríos. Una de las soluciones adoptadas fue la creación de piscifactorías para la cría y repoblación de los tramos más perjudicados. Durante la segunda mitad del siglo pasado, proliferaron por casi toda nuestra geografía, pero ante la imposibilidad práctica de criar truchas autóctonas, se optó por hacerlo con truchas arcoíris, cuya producción ya llevaba muchos años realizándose con éxito en América del Norte y algunos países europeos. Años más tarde, se extendería también, aunque en mucha menor medida, la reproducción controlada de truchas comunes, si bien el origen centroeuropeo de esos ejemplares ha provocado la contaminación genética de muchas de las poblaciones autóctonas que, dado el aislamiento geográfico propio de los tramos en los que viven, presentan características diferenciales propias que es conveniente preservar. Por todo ello, la tendencia actual es a repoblar con descendientes directos de ejemplares originarios del mismo tramo que se pretende recuperar. Esta tendencia no tiene por qué ir en contra del mantenimiento de los cotos intensivos, que mayoritariamente ocupan tramos que, o bien nunca han sido trucheros, o, en otros casos, hace muchos años que las truchas desaparecieron de allí. Se nutren de la especie arcoíris, que no se reproduce en ellos y cuyo impacto en la fauna local es mínimo, y en todo caso, similar al que tendrían las autóctonas. En cambio, su interés es enorme tanto por descargar considerablemente la presión sobre los cotos de trucha común, como por su intrínseco valor deportivo. Aunque algunos puristas no valoran la pesca en estos cotos, no cabe duda que son el lugar ideal para iniciarse, perfeccionar la técnica y probar otras nuevas. Si bien es verdad que no son tan recelosas y asustadizas como las nacidas en libertad y entran con más facilidad al engaño, también lo es que oponen una tenaz resistencia, ofreciendo un combate más espectacular y emocionante que aquellas. Por otro lado, aunque como acabamos de decir, son mucho menos desconfiadas que las autóctonas, ello no quiere decir que no sea necesaria una depurada técnica para engañarlas, pues no aceptan cualquier señuelo ni cualquier forma de presentarlo.
También representan los cotos intensivos casi la única oportunidad de pescar truchas para un considerable número de aficionados que no tienen cerca ninguno de los relativamente escasos ríos trucheros. Más restringida aún está la pesca del salmón en nuestro país, circunscrita únicamente a los ríos que desembocan en la cornisa cantábrica. España constituye el punto más meridional del área europea donde se reproduce el salmón atlántico, especie que, como el reo, nace en ríos de aguas frías, limpias y muy oxigenadas, y tras cierto tiempo en ellos desciende hasta el mar, regresando solo para reproducirse. Al contrario que aquel, durante este segundo periodo de su vida en agua dulce no se alimenta, viviendo exclusivamente de sus reservas de grasa. Finalizado el periodo de freza, los salmones, entonces denominados zancados, permanecen en el río esperando las crecidas que los arrastren al mar, aunque en la práctica son muy pocos los que lo consiguen, debilitados como están tras varios meses sin alimentarse y propensos a padecer ciertas enfermedades. Que el salmón no se alimente durante su estancia en el río, algo de lo que disienten algunos pescadores, condiciona y dificulta a la vez su pesca. ¿Por qué el salmón ataca a los señuelos artificiales y toma las lombrices y quisquillas si no busca alimentarse de ellas? Esa es una pregunta para la que se han dado 1000 explicaciones, pero que todavía está por ser respondida. Sea porque los cebos que se le presentan se asemejan a ciertas presas de las que se alimentaba en el mar, o que simplemente los ataca porque se siente importunado por ellos, lo cierto es que los salmones entran mejor a determinados señuelos que a otros. Para pescar con cañas de mosca no hay reglas que nos den idea de la artificial adecuada en cada circunstancia. La imaginación y experiencia del pescador serán la única guía. Se utilizan sobre todo streamers y ninfas atractoras con colores a veces bastante estridentes, generalmente dotadas de cierto peso o incluso con bajos plomados, dependiendo de la profundidad de las pozas, aunque hay quien las prefiere muy livianas, incluso en esos casos, y emplear entonces líneas de hundimiento rápido. También se pueden anudar moscas clásicas, similares a las de trucha, pero montadas en anzuelos mayores. En lo que respecta a las cañas, se pueden agrupar en 2 categorías, cañas para una mano o para 2 manos. En cualquier caso deben ser potentes. En el primero suelen ser de entre 8 y 9 pies de longitud para líneas 8 o 9. Las últimas serán mayores, de alrededor de 14 pies y líneas del número 10 u 11. En cuanto a estas, las más adecuadas son las descentradas, que permiten alcanzar mayor distancia. Las de punta hundida facilitan enormemente la acción de pesca. Si la pesca de truchas a mosca está mitificada, aún lo está más la del salmón. No en vano, es una de las más difíciles que se puedan practicar, tanto por la técnica en sí como por el conocimiento del río y del comportamiento de aquellos para localizarlos, o al menos intuir dónde se encuentran. Lo ideal es poder pescar a pez visto, pero serán muchas las veces que hay que ir tanteando las pozas en las que el aficionado intuye que el salmón está descansando antes de seguir remontando las aguas. Conseguir clavar un salmón con la cola de rata provoca una fuerte emoción muy difícil de describir con palabras. Pero el trabajo no está todo hecho. Hasta lograr sacarlo del agua quedan muchos minutos de dura lucha en los que la fortaleza del pez pondrá a prueba la resistencia del equipo y el tacto y la paciencia de quien lo maneja para no forzarlo más allá de ese sutil límite que separa la culminación de un gran lance de la frustración que supone la rotura del bajo. La enorme satisfacción de obtener una buena captura con el equipo de mosca
va en consonancia con la gran dificultad que ello supone, pero no desmerece en absoluto a las que ofrecen modalidades como las de lance, en las que el aficionado rastrea las posibles posturas con sus peces artificiales o cucharillas giratorias u ondulantes, ni tampoco de aquella otra, aparentemente más pasiva, que es la pesca con cebo natural. Es esta última la más practicada en nuestros cotos salmoneros, especialmente por los pescadores ribereños, entre los que esta pesca es una auténtica pasión. Las antiguas y pesadas cañas se han sustituido por otras, telescópicas, mucho más finas y ligeras pero a la vez más resistentes, fabricadas en carbono de alto módulo, con un elevado número de anillas para que el hilo fluya recto y aumente el control. Su longitud suele oscilar entre los 8 y 10 metros. Los carretes pueden ser de bobina fija, aunque últimamente se prefieren los de casting. En cualquier caso, han de estar dotados de un buen freno progresivo y capacidad suficiente para las líneas relativamente gruesas que se suelen montar. En el bajo se anuda un plomo cuyo peso varía considerablemente en función de la profundidad, la fuerza de la corriente y los gustos particulares de cada pescador, y como cebo se colocan generalmente quisquillas, aunque otros, como las lombrices, también tienen bastante aceptación. Igual que cuando se pesca a mosca, la pesca con cebo requiere conocer muy bien el terreno y las querencias de nuestro oponente. Al contrario que otras especies, el salmón no recorre el río en busca de comida. Habrá que llevarle el anzuelo hasta su apostadero, y aún así, serán muchas las ocasiones en las que lo desprecie. Es por tanto esta del salmón, sea cual sea la modalidad con la que se lo persiga, una pesca de paciencia y tenacidad, tanto como de conocimientos y técnica. Un buen ejemplar ha tomado suavemente la quisquilla y es gracias a la pericia del pescador, muy atento en todo momento, que ha podido ser clavado. La caña parece doblarse hasta casi el límite de la rotura. Saber hasta qué punto se le puede tratar de retener y cuánta línea se puede dejar que saque del carrete es toda una ciencia. Forzar la caña y el sedal pueden significar la rotura en uno de los fuertes tirones que da al debatirse, pero dejar que se lleve algunos metros más de hilo de lo necesario quizá le den la distancia que precisa para enrocarse tras las grandes piedras que suele haber en el lecho de estos ríos. Más aún en el caso de salmones que ya llevan algún tiempo en ese tramo y conocen bien toda su topografía. Hasta que no está en el salabre, no se puede dar el lance por conseguido. Desde el último tercio del pasado siglo, la situación del salmón atlántico ha ido haciéndose cada vez más dramática, especialmente en España, que ocupa una situación casi marginal en su área de distribución. Sin embargo, gracias a medidas encaminadas a mejorar y recuperar los ríos, a las recientes reintroducciones con alevines procedentes de ejemplares capturados en el mismo río y a normativas como el precintado obligatorio, que tienen como fin controlar de forma rigurosa el número de capturas, esa tendencia se ha invertido y hoy nuestras poblaciones de salmones parecen estar recuperándose. El precintado tiene también como fin evitar la comercialización clandestina. En Asturias, por ejemplo, solo se permite la comercialización del campanu de cada río, que es como allí se llama al primer salmón capturado en cada temporada. Y es que estos salmones son sumamente apreciados por la finura y exquisito sabor de su carne. De ahí que los más afamados restaurantes paguen enormes sumas para conseguir esas primeras capturas. Bueno, este salmón que estamos preparando ahora es el campanu del Sella. Entonces, claro, nosotros en el restaurante podemos comercializar el campanu, porque es el único salmón que se puede comercializar. El resto de los salmones que se pesquen que no sean el campanu, está prohibida la comercialización.
Entonces nosotros vamos a degustar este salmón, nosotros vamos a comer unas rodajinas y el resto se va a comercializar en el restaurante. Esta fama no es un simple esnovismo, sino que está cimentada en la propia biología del salmón, concretamente en el hecho de no alimentarse mientras permanece en el río, nutriéndose de sus reservas. Pues principalmente el salmón de río, como se ven aquí, se fijan, viene menos cargado de grasa por su trayectoria. Entonces, ¿qué es? Un pescado que tiene más sabor, pero no tan grasiento como el salmón de Alaska o noruego. Entonces, por eso es como si fuese el cerdo ibérico que va nutriendo de su propia grasa la carne. Pero eso tiene otro sabor más rico. Esta reputación, de la que ya gozaba en tiempos de los romanos, fue una de las causas de su declive, pero no la única ni la más importante. Ello indujo al antiguo Icona, como ya hizo con la trucha arcoíris, a importar huevos de hucho o salmón del Danubio, con idea de aclimatarlo a diversos ríos españoles. El principal núcleo se estableció en 1968 en el Tormes, a su paso por la provincia de Salamanca. Otros ensayos, como los realizados en el Miño o en el Órbigo, terminarían siendo descartados o simplemente no tuvieron éxito. Hoy el hucho es una especie consolidada en algunos tramos situados aguas abajo del embalse de Santa Teresa, gracias a las repoblaciones periódicas que realiza el centro ictiogénico y a la propia reproducción natural, cuestión que, aunque discutida, parece haber quedado probada. Aunque confinado a un área tan reducida, el hucho ha despertado un enorme interés no solo entre los pescadores locales, sino también entre los del resto de España, e incluso del extranjero, hasta el punto de agotarse las solicitudes de permisos mucho antes de la apertura de la temporada, debiendo recurrirse al sorteo de los mismos. La biología del hucho es radicalmente diferente de la del salmón atlántico. Su vida transcurre permanentemente en el río, alimentándose en él principalmente de pequeños peces y sin descender nunca al mar. Esto influye notablemente en la forma de pescarlo, pues este salmón, a diferencia del autóctono, sí pasa parte del tiempo de caza acechando a sus posibles presas en zonas muy concretas, como son los puntos donde terminan las turbulencias tras la caída de una tabla a otra. Aunque hay aficionados que prefieren pescarlo a mosca con potentes cañas y streamers de tamaño considerable, o incluso con mosca seca, la técnica más efectiva es el lance con peces artificiales. El hucho es muy combativo y apenas muerde el señuelo comienza a debatirse con una fuerza considerable, incluso si se trata de ejemplares de tamaño no muy grande. Por ello es conveniente usar cañas fuertes con líneas de 0,30 o superiores. Las trenzadas cuentan cada vez con más adeptos. En cuanto al bajo de línea, hay quien monta terminales de acero, pues los finos dientes que pueblan la boca del hucho pueden ser causa de abrasiones que terminen por romper, y además no sería la primera vez que se clavase un lucio de los que merodean por la zona. No obstante, no es indispensable y son muchos los que prescinden de él. La situación de este salmón ha pasado por diferentes fases desde su introducción. Si en un principio la aclimatación fue buena y en pocos años su población alcanzó un nivel más que aceptable, determinadas actuaciones pusieron a la población natural en franca regresión. Hoy, iniciativas como las de la Asociación Pro Hucho están encaminadas